Hola amigos, hoy también tenemos un videíto. Y esta vez desde la ciudad de Huaraz. Acompáñennos a disfrutarlo. ¿Vives cerca de una huaca? ¿Te apasiona la historia o simplemente eres un amante de nuestro querido Perú? Entonces, este programa es para ti. Tan, taran, tan, 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 taran, tan. ¿What? ¿Qué pasó? Comienza ahora su programa Entre Huacas y Tertulias. Con la conducción de Karen y Beto. Los vecinos nos cuentan. Una construcción prehispánica hecha de adobe, ¿no? Que en su mayoría de casos, bueno, pues era un lugar donde se practicaban, pues, ritos, ¿no? Ritos de adoración a los antiguos dioses, ¿no? Como por ejemplo puede ser Pachacama o la Pachamama, ¿no? También se realizaban entierros allí, ¿no? Se hacían sacrificios humanos. También era como un lugar sagrado, ¿no? No necesariamente tenía que ser una construcción de adobe, ¿no? Es un patrimonio inmueble, ¿no? Estos vienen de origen prehispánico, los cuales a través del tiempo han tenido múltiples usos, ¿no? Estos pueden ser domésticos, también sagrados. Bueno, de estos son herencia de nuestros antepasados. Por ende debemos protegerlos, cuidarlos y amarlos, ¿no? Para su investigación y también para las futuras generaciones. Muy buenas tardes amigos y vecinos, sean ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Entre Huacas y Tertulias. Y hoy es viernes y como todos los viernes estamos a través de la señal de QR19 Quijote Radio. ¿Cómo estás, Karencita? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Betito. Muy feliz porque bueno, seguimos con todos estos programas y cada vez ya cubriendo Lima y más allá de Lima y todo el Perú. Así es, hemos tenido entrevistados de aquí de la ciudad de Lima, de nuestra comunidad que es el distrito de Los Olivos, pero hoy abrimos una nueva sección con nuestros amigos también de otras zonas del Perú y esta vez nos vamos hasta la ciudad de Huaraz, ¿verdad, En Karencita? vivo y en directo. Así es. Y nuestro invitado del día de hoy es promotor cultural, él es también emprendedor turístico, conocido apu de la ciudad de Huaraz, conocedor de las hierbas tradicionales y de las zonas arqueológicas, sobre todo del Ande, y por supuesto un gran conocedor de su tierra, de la ciudad de Huaraz. Todo un personaje. Es un personaje que tiene una historia muy bonita que ya nos va a contar. El invitado es Cristian Yauri Cochachin, ¿verdad, Karencita? Exactamente, todo un personaje. Yo lo he venido conociendo en estos últimos meses, porque en realidad un amigo nuestro, también de allá de Huaraz, fue quien nos pasó el dato, ¿no? Y nos dijo, tienen que entrevistarlo, y pues por fin hemos podido concretar con él esta tertulia. Él tiene una historia muy, muy bonita y cercana a la zona arqueológica de Huilcahuaín, en la ciudad de Huaraz, y de eso nos va a comentar un poco. Él está en la ciudad de Huaraz, hemos hecho una transmisión vía Zoom, pero tuvimos algunos pequeños detalles técnicos con el audio. Sin embargo, creo que la entrevista es disfrutable, entendible. Y, a nuestro entrevistado, a nuestro invitado, se le escucha perfectamente, así que es un material súper valioso que hemos querido compartir con ustedes. Y bueno, los pequeños detalles técnicos, estamos seguros que ustedes lo van a poder sortear por ahí para disfrutar de toda la tertulia. De todas maneras, pedimos la disculpa del caso. Así es. Pero aún así esperamos que lo disfruten. Exactamente. Y para todos los que nos van a escuchar, la invitación es para el 24 de junio a Huaraz, que hay la fiesta. El Festihuarac. El Festihuarac, allá en Huaraz el 24 en Huilcahuaín, ¿no? Así es, en el mismo sitio arqueológico de Huilcahuaín va a haber este gran festival el 24 de junio y es completamente gratis. Ya nuestro invitado también nos lo mencionará, ¿verdad? Exactamente, va a extender la invitación. Y entonces, Betito, ¿empezamos? ¿Corre video? Bueno, para mí es un placer de conocerlos y me da mucho gusto saber que hay personas que están investigando así para cuidar los restos arqueológicos, lo que es naturaleza, lo que es nuestra cultura, nuestra identidad, ¿no? Bueno, si me permite saludar a miles de mis hermanos, hermanas
de todo. Allí ampi, yapayekiwan, panikuna, shipashkuna, teitakuna, waras markapekmi rimakayamu, kanan rimakushak, ushnunchikunapek, chopin markapek, wari markapek, peya. Bueno, me da mucha alegría saludar a todos los hermanos de la costa, de la sierra, de la selva y también a nivel nacional e internacional. Esta noche voy a hablar lo que es mis experiencias en los monumentos arqueológicos de Chavín, de Huari, de otros monumentos arqueológicos que me rodean, ¿no? Qué bueno, Cristian. Te cuento, y yo tengo un gran amigo que es Guillermo Orellana, que me comentó acerca de tu experiencia precisamente desde niño en la zona de Huilcahuaín. Y es una experiencia muy rica y quisiéramos conocer, y también todos nuestros vecinos y nuestros oyentes quisieran conocer. ¿Cómo te vinculas tú con el sitio arqueológico de Huilcahuaín? Bueno, para mí, los monumentos arqueológicos son mi identidad, ¿no? Mi identidad cultural. Yo me identifico con esos y yo respeto mucho las huacas. He visitado diferentes lugares. Yo nací 100 metros de Huilcahuaín de restos arqueológicos. Mi sangre fluye como los huaris de la cultura preinca. Y desde niño mis padres me inculcaron de cuidar sus casas de mis ancestros, ¿no? Donde que ellos mucho tiempo me han contado que albergaban magiquis y nosotros conocemos como momias, ¿no? Para mí son lugares muy sagrados. Hasta el momento yo hago unas reverencias cuando visito a diferentes monumentos arqueológicos, no solo Huilcahuaín, Chavín, Tumchucaico, etcétera, en Lima, en diferentes lugares cuando visito, ¿no? Wow, qué privilegio realmente que hayas nacido precisamente al lado prácticamente del sitio de Huilcahuaín. Y tú lo conociste antes que hicieran los trabajos de conservación, ¿verdad? Bueno, yo ya estaba allí, tengo mis fotos, mis recuerdos, antes que llegue la tecnología como ahora, ¿no? Pero bueno, al arqueólogo Guillermo Orellana conozco gracias al, que paz descanse, al arqueólogo que investigó lo que es Monumento Arqueológico de Ichic-Huilcahuaín y Huilcahuaín, que es Juan Paredes Olvera, un buen arqueólogo que me enseñó, me profundizó más mis conocimientos en la cerámica, en la conservación y en la arquitectura, ¿no? Y siempre, en todo lado, siempre me agradezco de ese señor. Gracias a él he aprendido un poco. Yo no soy arqueólogo, pero ahí estoy, ¿no? Y siempre me ha gustado porque la cultura llevo en mis raíces y en mi sangre. Y así es que el arqueólogo Guillermo Orellana también, él no solo también en Huilcahuaín me llevó, también me llevó a otros lugares así, los tutelares, nos fuimos a Pomabamba, Piscobamba, vimos unos restos arqueológicos y yo me preguntaba por qué construían los preincas, los incas más altos, ¿no? Y en los últimos años comprendí que ellos, por consecuencia de la naturaleza, ellos estaban más seguros con sus construcciones, lo que es vivienda, ¿no? Oye, te acabo de escuchar, Cristian, cómo has recordado a Juan Paredes. Yo creo que podría ser este momento un pequeño homenaje, porque Juan Paredes, para todos nuestros amigos y vecinos de acá de Lima, es uno de los arqueólogos que hizo trabajos muy bonitos acerca de la arqueología del Valle del Pillón. Justamente en esta zona son trabajos, artículos que son bastante consultados por nosotros, ¿no? Juan Paredes nos lo fue hace unos años, pero mira qué bonito que la población, en este caso tú, pues pueda recordar al arqueólogo no solo por su investigación, sino también por lo que te pudo transmitir, ¿no? Y eso me parece bastante bonito. Cristian, tú naciste cerca de Huilcahuaín y has mencionado dos palabras que a mí me gustan mucho y que nos gustaría que nos compartas acerca de huacas y manis. Desde niño, ¿cómo escuchabas tú o entendías la palabra huacas? Cristian, cuéntanos, por favor. Bueno, las huacas, mis abuelos me contaban que las huacas
En mi tierra, en Wilcahuayín, habían piedras grandes plantadas como 2 metros o 1 metro o más altos, ¿no? Que estaban en las puntas de los cerros, no de los apus, de los cerros, donde los incas y los preincas rendían rituales a los montañas, a los apus más altos, ¿no? Eso me contaban mis abuelos, mis mamás me transmitían, pero como últimos años también yo me interesaba porque yo veía como una piedra parada nomás, ¿no? Y yo decía, pues, y los últimos años me fui a Pinar. En Pinar hay una huaca, o se llama huaca, Huacrajirca, ahí hay uno. Y entonces, gracias a este arqueólogo, habían investigaciones de otros arqueólogos, no me acuerdo su nombre, y me dijo, tienes que ir a verlo. Y entonces ahí comprendí un poco más de las huacas. Las huacas eran lugares sagrados donde se rendían rituales, donde se ofrendaban, encontraron algunos vestigios de cerámica, pero no llamas, y eso me interesó mucho, ¿no? Y ahora yo respeto mucho, antes también he respetado, pero ahora mucho más, Claro. y son puntos energéticos que yo puedo adquirir desde ese lugar, la energía y más pureza, para no tener problemas, ¿no? Siempre estoy muy feliz de llegar en los huacas y encuentro, siempre estoy adquiriendo energía. Claro. Oye, has mencionado un proceso que tú has tenido, ¿no? De niño, tú sí tenías la primera referencia, como estas grandes piedras donde se hacían determinadas actividades, de los apus. Hablamos de los apus con Guillermo, ¿verdad? Y luego, como bien dices tú, has ido entendiendo que este lugar era sagrado, ¿no? Era un lugar especial donde se realizaban determinadas ofrendas, tal vez. Y te lo comento porque cuando acá en Lima vemos, tú también has estado justamente, como Cristian, hace unos días acá en un evento de turismo, de lanzamiento de Andes. Y tú debes de haber visto, Cristian, que acá, por ejemplo, en Lima, con el paso del tiempo, les llamamos huacas a estos edificios de barro que encontramos por montones en toda la ciudad. No sé si has tenido oportunidad de visitar o de ver alguna de las huacas acá en Lima, Cristian. Sí, bueno, he tenido oportunidad, gracias a un hermano de Miraflores que me mostró, hay una huaca en Miraflores. Ajá. También me llevaron a Pachacamac. Mira, qué bonito. Sí, también me fui a Caral, otros huacas. Oh. Bueno, para mí son dos, ¿no? Como hablo en quechua, y como entonces huacas, para mí son huancas. Y Okay. los restos arqueológicos yo llamaría a esos como ustedes, pero yo lo llamo como restos arqueológicos, o nosotros en mi idioma llamamos como ushnus. Entonces esa huaca de Miraflores para mí es un ushnu, ¿no? Un lugar sagrado de nuestros ancestros, su casa, posiblemente habrá sido su casa, o un cementerio, o una centro ceremonial. Eso pienso, ¿no? Ajá, qué bonito. Tengo una curiosidad, Cristian. Me habían comentado de que tú, siendo niño, hacías guiado en el sitio arqueológico de Wilcahuayín, ¿verdad? Sí, bueno, desde los 8 años yo hacía mis circuitos turísticos y mis cuentos andinos cuando yo contaba a los turistas. Bueno, algunos eran reales, algunos no tan reales, ¿no? Cuando ya conocí más arqueólogos, más investigadores, me dieron un alcance de más conocimiento, ¿no? Pero bueno, que yo buscaba algunas investigaciones de Ichiquilcahuayín, de Wilcahuayín, y de uno creo que encontré hace de 1900, de Wendell Bennett, que había excavado en ese lugar, pero no especificaba y la información era muy corto. Entonces yo para que me den un poco de propina más,
yo ya contaba mis leyendas de la laguna y entre los restos arqueológicos, ¿no? Y la gente le decía pues que yo no estudiaba, sino yo un poco he aprendido de las leyendas y siempre me ha querido mucha gente lo que es la verdad, lo que no es falso, ¿no? Claro. Cristian, pero yo me imagino que con tus narraciones ya podrías hacer un cuento. O sea, nos inspiramos en temas de nuestra historia y tú bien podrías escribir un cuento, o tal vez ya lo tienes. Sí, te comento que una vez vino de comercio un señor como ustedes, yo no sabía que era el escritor en comercio. Y entonces le gustó más que la historia de Wilcabaín. Me dijo, quiero que me vuelvas a contar. Entonces yo le conté pues de los príncipes de la laguna más Wilcabaín, donde vivían. Y después de 2 meses me mandó una revista que salió en comercio. Mi primer cuento en comercio, ¿no? Y me sentí muy feliz, ¿no? Pero son mis ideas, ¿no? No es que yo saqué, sino son mis ideas. Es tu inspiración, es tu inspiración. Sí, son mis inspiraciones que yo me acuerdo pero la primera vez cuando dice, cuando caminas desde Wilcabaín, son 4 horas a 3 horas de subida, y entonces yo quiero compartirte mi primer cuentacuento de los 8 años, 9 años, ¿no? Que mi abuela adelante. Y entonces me decía, en Wilcabaín había un príncipe y en Echiquilcahuayín. Entonces ellos se caminaban siempre hacia las montañas. Y en las montañas habían pastoras, ñustas, donde que vivían alrededor de Wilcabaín, ¿no? Entonces, el de Wilcabaín, el personaje, era muy tímido, no hablaba con nadie, pero de chico Wilcabaín sí. Y entonces decidieron una vez hablarle a estas princesas o estas joyas que nosotros llamamos, ¿no? Y entonces en el trayectoria, ya el del Wilcahuayín ya se puso tenía más energía, ya podía conversar, podía reírse, ¿no? Y entonces ya le molestaba a las señoritas, a las joyas que pasteaban sus llamas, ¿no? Y entonces una vez ya se decidieron ya estaban molestos las señoritas, ¿no? Este chico ya se pasó, este príncipe. Y entonces lo atraparon una vez y en una huanca lo amarraron en una huanca y por eso se llama Laguna de Agua. Entonces el huanca, el príncipe por sus lágrimas se convirtió en el agua y las dos ñustas o las dos princesas están echadas. Y su nombre es, como te digo, Laguna de Agua, pero cuando van a venir, van a verlo y ahí pueden ver que están echados. Pues una corto nomás, pero es más largo mis historias, mis cuentos, ¿no? Ojalá que les guste. Claro, claro, están lindas. Precisamente te comentaba que está lindo que estos lugares, nuestro entorno, puedan servirnos de inspiración para estas historias. A mí me parece que está súper lindo. Cristian, ¿te acuerdas en qué número del comercio está? Fecha o algo así para recomendarle a la gente. Por ahí alguien guarda sus revistas y encontramos. La verdad que yo tenía la copia que me dieron, ¿no? Pero bueno, yo ya lo dejé en la historia. Pero... Ok. Voy a revisar entre el archivo de mi hermano que tiene todas las revistas del comercio. Tal vez por ahí te encuentro. Posiblemente ahí está, porque el señor que vino me contó que no fue tan fácil todavía porque no había un financiamiento para cultura, era más como actual, ¿no? Y entonces me contó, pero como le gustó él y le contó a una señorita, creo que me contó, él le dijo, ya no te preocupes, lo lanzamos de su cuento de Cristian. Está bien, claro, ojalá. Si es que sale por algún lado, nos pasas el enlace, Cristian. Sí, a ver, si encuentras, me alcanzas, por favor. Después de tu experiencia de niño haciendo estos guiados,
en Wilcahuaín, en Ichihuilcahuaín. Después tú ya lograste participar también en las excavaciones, ¿verdad? En los proyectos de puesta en valor del sitio de Ichihuilcahuaín, ¿verdad? Sí, como te cuento, pues como mis abuelos, mis madres me habían contado, yo tenía mucho interés por conocer mis raíces. Y entonces, pues, este señor, por un financiamiento que consiguió de la minera, y una vez me invitan, pues me dicen, tienes que aprender, tienes que ver. Y yo no sabía cómo excavaban, qué hacían, entonces ellos me indicaron cómo armar la telaraña, cómo agarrar las brochas, los pinceles, y cómo dibujar pared por pared, piedra por piedra, ¿no? Y eso me llamó mucho y me gustó mucho. Y cuando en mi sector, cuando yo fui, encontramos primeros ofrendas en Ichicuilcaballín. Yo me acuerdo también, las cistas me dijeron que eran cementerios como circulares, ¿no? Y entonces ahí yo comprendí un poco más que nuestros antepasados tenían más conocimientos que actual, ¿no? Y las construcciones eran tan dificultosos para ahora para hacer. Yo he intentado construir como ellos, pero no he podido llegar al 100%. Estoy ahí. Claro. Claro, y lo que pasa es que Cristian ve arquitectura de piedra, ¿no? Entonces, tú que conoces mejor esa arquitectura. Wilcahuaín es impresionante, Ichihuilcahuaín también. Para nuestros amigos oyentes, estos sitios arqueológicos en Huaraz, tanto Wilcahuaín como Ichihuilcahuaín son grandes mausoleos. Eran estructuras funerarias donde se enterraban precisamente a los malquis, ¿no? Y tienen una construcción con piedras inmensas y además son también estructuras muy grandes. Entonces, efectivamente, necesitaban tener un conocimiento bastante amplio para poder construir esto, porque además es bien, bien bacán. En la parte interior de los techos tienen un abovedado bien, bien bacán con unas lajas de piedra inmensas que no es fácil, seguramente no es fácil replicarlas ahora, a pesar de toda la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Claro, hay que pensar de manera diferente, ¿no? Las construcciones eran comunitarias, eran en grupos, además estaban bien alimentados. Y muchas otras cosas. Mira qué bonito, Cristian, que tú a partir de la experiencia de haber excavado, además de tener el conocimiento de nacimiento, ¿no? De transmitido a tu familia, con la parte de excavación, de investigación que has realizado, pues has complementado tan bonito todo esto y has hecho todo tu conocimiento, así como mencionas, ¿no? De artistas, también has dibujado, has hecho de todo, Cristian. Sí, en mi vida, bueno, también mis leyendas y con la investigación, dos cosas muy diferentes, ¿no? Ajá. Porque justo se le ha hablado de grandes vigas, que cómo se podían colocar, cómo se podían trasladar, ¿no? Entonces mis abuelas me decían, anteriormente las piedras tenían vida, y entonces cuando le das un látigo, ellos se colocaban muy rápido, me decían, pero en la investigación científica aprendí que utilizaban rampas y cargaban varias personas, ¿no? Y entonces eso también me ha servido bastante conocimiento actual y conocimiento de sus leyendas de mis abuelos, ¿no? Claro, Y todos esos esos grandes bloques de piedras que tú has visto fueron transportados con piedras canto rodado, ¿no? Y de larga distancia, no son tan cortas. Y entonces, pero bueno, nosotros llevamos todavía el sangre de ellos, nosotros tomamos el chicha y la coca 3 veces y hacíamos mincas. Yo me acuerdo cuando cargábamos grandes bloques de maderas, de piedras también, ¿no? Y entonces cuando ya en la investigación, cuando me explicaban qué era, y entonces ellos también captaron de esos personajes cómo transportaban maderas, ¿no? Pero me decían, la arqueología solo no da 100% exacto, sino es un avance nomás.
Claro, que bien que lo he entendido. Muy bien. Claro, a través de la investigación arqueológica tenemos una información parcial y también es importante recuperar la memoria de nuestras tradiciones. Y eso es realmente muy importante, esa labor que está realizando Cristian, y sobre todo recuperar y tener bien presente en tu memoria estas tradiciones y estos conocimientos ancestrales que te transmitían tu familia, tu abuela, como comentabas, ¿no? Tus parientes. Y pasando a hablar un poco de tu niñez, Cristian, ¿cómo fue para ti la etapa del colegio? ¿Tú recuerdas en esta etapa escolar que hablaban los profesores o a los maestros acerca de la cultura, acerca de estos constructores, por ejemplo, de Huilcahuaín, etcétera? ¿Te enseñaban esto en el colegio? Yo creo que Cristian le explicaba a los profesores, ¿no? Porque a los 8 años Cristian sabía más seguramente que los profes. ¿Cómo era, Cristian? Bueno, mira, yo cuando ya me escribían en el colegio, yo no soy buen hablante de español porque mi idioma es quechua, ¿no? Ah, claro. Entonces el profesor que hacía primero tenía que aprender español. Entonces, español, y la información que nos daban en el colegio eran muy pocas de las huacas, ¿no? Entonces me extrañaba, pero cuando me trasladaron a otro colegio, a Huaraz, en Huaraz sí escuché pues mi tierra querida de Huilcahuaín, de Chiquilcahuaín, cada 24 paseo. Y yo le decía, pero profesora, yo vivo ahí, ¿cómo voy a ir? Ay, qué divertido es eso, claro. Y también mis timideces, porque mis amiguitas eran muy guapas, y como vivían en Huaraz, pero bueno, yo ya había estado guiando diferentes profesionales, diferentes personas, ¿no? Yo ya tenía un base. Claro. Pero yo nunca les decía que yo vivía en Huilcahuaín, Ichihuilcahuaín, y me decían, Cristian, ¿vamos a ir? No, yo no puedo, le decía nomás. Y una vez ya habían investigado de dónde era, ¿no? Uh-huh. Entonces, sorpresivamente aparecieron cuando estaba con mis turistas en Huilcahuaín. ¿Ves? Y sí, eso que tengo recuerdos de Huaraz cuando me cambiaron de colegio, pero en Huaraz sí, siempre lo lamento que ahora ha cambiado mucho, porque me acuerdo de Huilcahuaín cuando tenía sus ichus así como bien conservado, pero año más año los leyes van cambiando y no hay que estar tocando eso, ¿no? Pero me parece muy bien, ahora está bien conservado, y me dolía mucho cuando escribían pues Stephanie, yo te quiero en las huacas, ¿no? Claro. Sí, y entonces unos señores me decían, para ti, este es bueno. Bueno, yo le decía no, porque dañas a las huacas y encima estás malobrando a tu cultura mismo, ¿no? Y entonces, y así me explicaban, habían grandes profesores también que me encontraba en mi camino, ¿no? Y entonces los profesores, algunos me felicitaban, algunos me corregían también el español, pero yo le decía, yo no sé, hasta ahorita no sé hablar el español bien, ¿no? Y ellos comprendían, bueno, tienes razón, me decían, ¿no? Claro, claro. Entonces, después que las señoritas que me descubrieron, tuve la valor más, mi autoestima más creció, porque una de las señoritas me dijo, Cristian, ¡lúcete! ¡Claro! Tenías que lucirte, Cristian. Tú sabías más que ellos y además hablabas quechua muy bien. Mira que es un tema bien interesante esto que comenta Cristian, ¿no? Porque yo estoy segura que muchos, Cristian ya tiene su edad, acá estamos entre 40 todos, así que más ya conocemos el contexto que hemos tenido. Y hay mucha gente que, generaciones tal vez de nuestros padres, no querían que se hable quechua, no querían hablar ellos quechua porque la gente discriminaba, ¿no? Incluso por mucho tiempo
había este tema de pensar que la gente que hablaba quechua hablaba mal el español, pero simplemente por el hecho de que no hablaban, pues como somos de nacimiento, que hablamos castellano acá en Lima. Sin embargo, lo que Cristian ha dicho es una cosa bien interesante, porque la gente que habla quechua de nacimiento no es que hable mal el castellano, lo que pasa es que su estructura, su construcción es diferente y por ende la forma como va a hablar el castellano pues tiene cierta diferencia, pero no es que hablen mal. Y a mí me parece súper bien que tus profes hayan tenido, o que hayas tenido la oportunidad de tener profes que claro, que lo entendían y que no te obligaban, porque hay gente que sí la pasó muy mal en ese tema, en el tema del idioma, ¿no? Pero yo te escucho hablar muy bien, o sea, eres bilingüe. ¿Tú sabes hablar quechua? No, Yo me quedo en el área y ahí me quedo. O sea, de verdad. Mira, Cristian creció con todo este conocimiento andino, tal vez ya no tan profundo como antes, lo fue comprendiendo un poco más con las investigaciones y ahora tiene lo mejor de los dos lados, ¿no? Del castellano y del quechua, porque además, ahora que está grande, es un gran emprendedor y todo este conocimiento lo está pues usando y virtiendo en transformar también la sociedad, ¿no? Con lo que está haciendo. así es, Cristian, cuéntanos cómo es tu actividad actual. Estás ligado al turismo, ¿verdad? Bueno, como te comento, gracias a Wilcahuayín, gracias a Quechua, gracias a mi idioma, gracias a los huacas, siempre estoy como una sola persona. Me han llevado a diferentes lugares, diferentes reconocimientos, visitar diferentes países y regresé con otra mentalidad y comencé a abrir mi negocio, ¿no? Mi emprendimiento se llama Wilca Lodge Homestay. Ahora tengo habitaciones para recibir extranjeros, nacionales, locales, de todo, ¿no? Pero esa idea, yo, si hubiera pensado, ya tenía de 8 años viviendo con los turistas, siempre con personas, ¿no? Pero no tenía ese pensamiento. Entonces, cuando me fui a Europa, conocí una extranjera, una amiga, y llegó a mi casa, y yo te decía, Cristian, muéstrame tu casa. Yo digo, ¿para qué te voy a mostrarte mi casa? Muéstrame. No había un espacio, nada de mi casa, no solo sus casas de mis cuyes, de mis animalitos, ¿no? Entonces una vez me dice, me abraza, siéntate, me dice. Entonces estamos sentados, me dice, quiero darte una idea. Si lo tomas, lo tomarás por buen, o si no tomas, también será parte de ti. Me dice, casa de tus cuyes, traslada al otro lado y hazlo como arréglalo. Si necesitas una página, algo, yo te ayudo. Entonces, esos tiempos yo no sabía todavía de Messengers, ¿no? Y entonces era de Checa ella, de la República Checa. Okay. Hasta ahorita me acuerdo, era profesora de literatura, una alta señorita, muy guapa. Entonces, yo le digo, muy bien, ya le he arreglado, me hizo este Messenger que llegó primera vez, ¿no? Y entonces el Messenger me hackearon, lo perdí todo y lo perdí a la señorita. Entonces lo que me dijo, yo tomé, bueno, conocí a otros, bueno, que conocí guiando también, yendo a Wilcahuayín y a otras personas. Y otras personas me decían, quiero quedarme en tu casa. Y así yo comprendí mi camino. Ahora estoy muy feliz y por eso siempre voy a acordarme de esta señorita que me dio buena idea y voy a seguir más haciendo. Ahora mi proyecto me voy a los 4,000, cerca a los 4,000 metros, voy a construir mi casa, porque los hermanos de Lima les gusta más montañas ahora, no los edificios. En los últimos años, entonces como ya tienen, yo tengo que ser diferente, ¿no?
Y entonces siempre tengo todavía su idea de la señorita, ¿no? Y ojalá o que los apus que me ayuden, que se construya, ¿no? Eso es lo más importante, pero yo siempre he sido tranquilo y feliz, siempre feliz. Claro. Excelente, excelente idea y también es un emprendimiento válido, por supuesto, ¿no? Es algo importante y además, sobre todo, escucharte decir que eres feliz, ¿no? Y eso es importantísimo. Sí, claro, mira, ha contado todo, ¿no? Su conocimiento de vida, lo que ha aprendido en el trabajo que ha tenido con investigación, el amor a su tierra, y ahora su trabajo, que obviamente es feliz. Y será motivo para ir a visitar Vilcabamba, ¿no? Tendremos que ir a conocer. ¿Puedes volver a repetir el nombre de tu local, para invitar a toda la gente? Bueno, mi casa se llama Wilca Lodge, pero la última vez que salí en Panamericana Televisión dice el último Inca. ¡Wow! ¡Por Dios! Sí. Entonces, cuando vayamos a Ichicuilca, hay que buscar a Cristian el último Inca. Así lo vamos a conocer seguramente. Sí, gracias a ese nombre, bueno, yo no soy inca, yo soy pre-inca, tengo sangre de los pre-incas, ¿no? Pero tengo mucho respeto y bueno, que el señor periodista, no sé qué ilusión, lo puso el último inca de Huaraz y otros se preguntan, ¿dónde está el último inca? Y hasta de Colombia me escribieron, pensaban que yo era un viejito ya, ¿no? Exclusivamente para verme a mí, ¿no? El último inca. Yo le digo, yo soy último inca, pero estás joven. Pensaba que tenías 90 años o más, me decían. Y Cristian habrá estado pensando, yo debo ser el último Wari, por ahí el tataranieto de algún Wari, más antiguo que lo Inca, ¿no? Pero ahí está el nombre para que toda la gente lo ubique a Cristian. ¿Cómo te encontramos en Facebook, Cristian? En Facebook, bueno, como te dije que yo, por mi nombre nomás, Ajá. Antonio Cristian Yaurico, ahí ya me encuentran ya. Ok. Nuestros amigos que quieren visitar Vilcahuaín, quieren visitar la zona arqueológica de Vilcahuaín y de Ichi-Vilcahuaín, y también el Wilca Lodge de nuestro amigo Cristian, está a apenas unos 15 minutos de Huaraz, ¿verdad, Cristian? Así es, hermanos y hermana. O sea, está muy cerca, muy cerca de la ciudad de Huaraz. Beto, entonces, a ver, para ubicarnos, la gente se va a Huaraz y en Huaraz ¿hay algún paradero donde van los carros para Vilcahuaín? ¿Cómo lo hacen? Bueno, ¿Hay tours? Sí, también hay tours, pero pueden tomar alguna movilidad que les lleve a Vilcahuaín, que está cerca de la carretera, y de ahí en realidad se camina un poco, ¿no? Y se llega. Y cuando ya están ahí, buscan el Wilca Lodge, ¿verdad? Wilca Lodge y preguntan por Cristian Yauri, el Apu de los Andes o el último Inca. Cualquiera vale para llegar hasta donde está Cristian. Cristian, de nuestra parte, de verdad, muchas gracias por habernos aceptado esta entrevista. A diferencia de otras personas con quienes hemos tenido programa, pues Cristian recién lo estamos conociendo. Es un nuevo amigo, ¿no? Y muchas gracias por haber accedido, Cristian. Saludos a nuestro querido amigo Guillermo, que fue quien nos dijo, tienen que entrevistar a Cristian Yauri porque es todo un personaje y tiene una experiencia de vida muy bonita vinculada a los sitios arqueológicos y es un amante total de nuestro querido Perú. Cristian, por muchas más generaciones de niños que tienen la posibilidad de tener todo este conocimiento ancestral de su familia, de poder tener más conocimiento a partir de este contacto con las investigaciones y que más arqueólogos tengan este contacto con la población para que tengamos más personas como tú, que inspirados en todo esto son grandes emprendedores y que además son gente feliz que transmite también felicidad. Muchísimas gracias, Cristian. ¿Quieres dejar un saludo, un mensaje? Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes infinitamente por su tiempo, por su paciencia,
estoy muy feliz. Siempre lo que sé, lo que conozco, siempre estaré compartiendo, cualquier momento. Bueno, quiero saludar a todos mis hermanos, hermanas de Costa, Sierra y Selva. Este 24 de junio haremos en la Huaca Wilcahuayín el famoso Festihuara, un cultural, así es que no se pueden perder todos los hermanos de Lima. Si vienen a Huaraz, que vengan, todo es gratis. Muchas gracias, hermanos. ¿Puedes repetir la fecha, Cristian, por favor? El 24 de junio se realizará un evento cultural que se llama Festihuarac de la cultura recuaya en Wilcahuayín. Genial, excelente. Ya saben, amigos, el 24 de junio yo me apunto. Tenemos cita yo no sé tú, pero yo me apunto. Yo voy al Wilcahuayín de frente allá, porque será Cristian y tomando la foto de todas maneras. Muchísimas gracias, Cristian. Y esperemos que esta no sea la última vez que podamos conversar aquí en este programa, que es ahora también tu casa, tu programa. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Cristian. Hasta el 24 de junio. Hasta, chao. Chao. Aquí va el dato del día. Un 17 de junio de 1956 ejercían por primera vez su derecho al voto las mujeres peruanas en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias de ese año. Un año antes se había promulgado durante el gobierno de Manuel Odría la Ley de Reforma Constitucional número 12391, que permitía a las mujeres ejercer su derecho al voto, pero con restricciones, ya que solo gozarían de ese derecho quienes supieran leer y escribir y tuvieran más de 21 años o fueran mayores de 18 siempre que estuvieran casadas. El Perú fue el penúltimo país latinoamericano en otorgar el derecho al voto a las mujeres. Y esta es nuestra agenda cultural. Viernes 24, Festihuarac 2022, Festival para la Revaloración de la Cultura Recuay, dirigido a público en general con ingreso totalmente libre. Lugar: Campo Deportivo Wilcahuayín, Independencia, Huaraz. Organiza PROM Perú. Sábado 18, taller de bicicletas Cuidando mi Huaca Infantas 2, dirigido a niños y niñas vecinos de nuestra Huaquita Infantas 2. La participación es libre previa inscripción. Hora: de 3 a 5 p.m. Lugar: Loza Deportiva, cerca a Huaca Infantas 2, Los Olivos. Organizan Cuida tu Huaca Plo y Bici Raimi. Y recuerda que ya puedes disfrutar de todas nuestras tertulias en nuestro canal de YouTube Cuida tu Huaca Plo. Bueno, amigos y vecinos, gracias por acompañarnos en esta edición de su programa Entre Huacas y Tertulias. Seguiremos compartiendo experiencias y entre todos seguir entendiendo y planteando propuestas para mejorar nuestra ciudad en armonía con nuestras huacas. Somos Karen y Beto y recuerda que tú y yo también podemos ser una huaca. Hasta el próximo programa. Adiós. Aquí termina Su programa Entre Huacas y Tertulias.